Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Este es nuestros dos lugares de trabajo, el Hospital Privado de Rosario y el Centro de Ortopedia y Traumatología. Acá hacemos aproximadamente unas 200 o 250 cirugías entre artroplastía de rodilla y cadera al año. Y estamos localizados en la ciudad de Rosario. Para los que no conocen Rosario, es una ciudad que está a 300 kilómetros de Buenos Aires, muchas veces opacada por la misma, y con un gran río, el río Paraná, que rodea nuestra ciudad. Esta ciudad, si bien no va a ser conocida seguramente por las prótesis, es conocida en el mundo mucho por el fútbol, porque en esta ciudad nacieron Bielsa, que es un técnico que hoy está en Inglaterra, el Tata Martino, que dirigió la selección de Paraguay con mucho éxito, sacó campeón a Libertad, pero fundamentalmente porque acá nació futbolísticamente uno de los mejores jugadores del mundo, que es Lionel Messi, y que jugó en nuestro club, el Newell's Old Boys de Rosario, del cual nosotros formamos parte de la parte médica de esta institución. Pero bueno, no les voy a hablar más de fútbol porque si no vamos a estar toda la noche, y sobre todo con una persona como Luis Francescoli, con ese apellido no podemos dejar de hablar de fútbol en cualquier momento. Seguramente nosotros, cuando hablamos de prótesis de rodilla, en todas las conferencias nos gusta mostrar a estos pacientes, estos varos importantes o valgos importantes, y mostrar este éxito total, cómo pudimos corregir esta deformidad no solamente angular, sino rotacional. Pero claro, lo que no nos gusta escuchar y ver son este tipo de pacientes. Pacientes en los cuales empieza a segregar a los pocos días del postoperatorio esta manchita o esta pequeña fistulita. Y es ahí cuando yo me pongo a pensar por qué no habré puesto un kiosco de revistas en vez de ser cirujano. Porque la infección en todo tipo de artroplastia es la complicación más grave que podemos tener. Cuando la gente me dice, ¿qué es lo peor que me puede pasar? La infección. Y sabemos que la infección en la prótesis de rodilla puede conducir hasta una amputación. Por lo tanto, creo que el tema da para mucho hablar. Este proyecto VIDA, que es un proyecto de vigilancia de infecciones intrahospitalarias en Argentina, creo que ha sido el único proyecto que pudimos revelar algunos números, porque si no siempre hablamos de los números de los americanos o de la Endoclinic, pero nunca hablamos de nuestros números. Y esto es lo más importante, que nosotros podamos decir, bueno, Paraguay tiene tanto tipo de infección, México tiene tanto, y nosotros tenemos esta infección. Nosotros tenemos en infecciones protésicas, cuando se pudo recabar un poco la información, entre 1,76 hasta un 4% en la prótesis de cadera, y en prótesis de rodilla, cifras similares, 0,73 a 2,72. Esto es un proyecto que estamos desarrollando entre todos los traumatólogos para poder tener y buscar la información. Porque, ¿qué pasa? Generalmente las infecciones nosotros los cirujanos nos metemos abajo de la alfombra. Y esta infección tiene gran importancia. Ya lo dijo Kendorf en esta foto que le saqué cuando estuve en un curso en Uruguay hace unos años, donde mostró que los costos económicos son elevadísimos. Una infección de una prótesis de rodilla puede salir más de $50.000 y en gérmenes resistentes más de $100.000. Pero esto no es en Estados Unidos, esto ocurre en nuestros países, entre implantes, gastos sanatoriales, antibióticos. Y Kendorf mostró esta diapositiva que a mí me llamó mucho la atención, que la infección puede dar mayor casos de mortalidad a veces que el cáncer. Es decir, supera el cáncer de colon en algunos casos. Por lo tanto, creo que vale la pena darle gran importancia a esto. Y vemos que esta infección tiene una mortalidad de un 2 a un 7%. Bueno, ¿cómo empezamos con el proceso infeccioso en una prótesis de rodilla? Bueno, tenemos este paciente con el que hay dolor, la herida está húmeda, a veces un poquito con fluctuación. Pero ¿qué pasa? Nosotros los cirujanos, vamos a decir la verdad, no queremos ver a veces la infección. Nos cuesta, negamos la infección. Nos cuesta ver ese paciente que puede estar infectado. Y como dijo Parisi muy bien, es muy importante compartir con un colega este tipo de pacientes. Por ejemplo, este paciente que vino hace poco a verme a mí. Llevaba 4 meses de postoperatorio
y viene con este agujerito que venía perfecta la paciente, flexo-extensión completa, asintomática, no tenía dolor, la radiografía estaba hermosa, y yo digo, ¿qué hago ahora? ¿La abro, no la abro? ¿La lavo, no la lavo? Por lo tanto, ahí vale la pena pedir auxilio, hablar con la infectóloga, hablar con nuestro equipo, porque muchas veces este equipo que ya hace más de 20 años que está a mi alrededor, me dice, pero no estás viendo que está pasando el elefante enfrente de tus ojos y vos no lo ves. Bueno, eso creo que es muy importante. Cuando seguimos con dudas, ¿qué hacemos? Bueno, a veces la punción articular en la rodilla, a diferencia de la cadera, es mucho más fácil hacer una punción articular. Y con esa punción articular tenemos que cuando un recuento celular es mayor de 3.000 por mililitro, sobre todo más de un mayor de 64% de neutrófilos, tenemos hasta un casi 100% de precisión diagnóstica, una alta sensibilidad, sobre todo cuando utilizamos para enviar estas muestras elementos enriquecidos, como estos frascos de cultivo que seguramente luego la doctora Mariana Belantic nos explicará cómo tenemos que proceder con esta muestra. Pero hay algo clave, tratar de que esa muestra sea lo más rápido posible analizada, no esperar al otro día o 2 días después, insistirle al bacteriólogo. Bueno, luego tenemos los tratamientos. Si dijimos tenemos un paciente que sospechamos un proceso infeccioso, entonces dentro del arsenal terapéutico tenemos el desbridamiento, la antibioticoterapia, la irrigación y retención, el famoso DAIR, que puede tener un éxito que fíjense cómo nos dicen las cifras del consenso de Filadelfia, varía del 16 al 86%, claro, depende del paciente, de cómo lo hacemos. Esto debemos hacerlo lo más precoz posible, dentro de las primeras 3 semanas. El debridamiento debe ser agresivo y debemos no hacerlo cuando la prótesis está inestable o cuando vemos que ya está floja la prótesis. En lo posible es importante cambiar los componentes móviles, por ejemplo el polietileno tibial, y ser bastante agresivo porque tenemos que eliminar todos los tejidos no sangrantes, porque eso va a mejorar el sistema inmunológico y la penetración de los antibióticos. Los antibióticos estos debemos hacerlo un poco a criterio de los infectólogos, pero debemos hacerlo entre 2 y a las 12 semanas. ¿Podemos repetir el desbridamiento? Sí. Ante la duda, repetirlo. Y yo siempre digo, cuando nosotros tenemos un paciente que dudamos entre abrirlo y no abrirlo, abrilo, que no vamos a perder nada. Por supuesto que hay que poner la cara, que está la familia y todo lo que involucra. Nosotros trabajamos en una institución donde siempre yo digo que son todos ricos y famosos, porque es una institución súper privada, entonces a veces cuesta decir, tenemos que empezar de nuevo y abrir el paciente, y a veces también en una ciudad como la nuestra, que si bien es una ciudad de 2 millones de habitantes, el núcleo social donde nos movemos es muy pequeño, y eso hace que también a veces no sea tan fácil enfrentar este tipo de pacientes. Cuando hacemos el desbridamiento, como decíamos, cambiamos las partes móviles, sobre todo en la prótesis de rodilla, hay que tratar de cambiar el polietileno tibial. Sabemos que a veces es difícil por los seguros de salud que tenemos que no nos pueden proveer lo mismo, pero es muy importante tratar de cambiar ese componente porque muchas veces el germen lo encontramos ahí, abajo del componente tibial, y es importante esto remitirlo en forma precoz al laboratorio. Comento este trabajo que creo que vale la pena, es un trabajo de un grupo de Barcelona, donde nos dice la predicción de falla de este desbridamiento precoz con retención del implante y la administración de antibióticos. Y es el famoso clic. ¿Qué es este clic? El clic es que hay pacientes donde se le pone score de acuerdo a lo que tengan. Por ejemplo, si tiene una falla renal, son 2 puntos. Si tiene cirrosis, 1,5. Si es una cirugía de revisión, una gran operación, o pacientes donde se coloca una prótesis por fractura, pacientes con prótesis cementadas o con proteína C reactiva mayor de 11,5. Y de acuerdo a ese nivel y a ese score, la suma de esos scores, vemos que cuando es menor de 2 puntos, el porcentaje de falla es muy bajo, es del 4%. Es decir, tenemos alto porcentaje de éxito cuando no está dentro de este grupo de clic. Pero cuando tenemos más de 7 puntos, el porcentaje de falla es del 100%.
Es decir, que les recomiendo este trabajo, que es bastante novedoso en ese aspecto. Bueno, pero ya pasó la etapa donde nosotros podemos decir que podemos hacer el lavado, desbridamiento agresivo, que este desbridamiento no va a variar en nada si nosotros después tenemos que hacer en 1 o 2 tiempos, porque antes se decía, no, si lo lavás, el porcentaje de éxito puede ser diferente a que uno hace no hace un lavado y hace un cambio en 1 o 2 tiempos. No, el porcentaje de éxito va a ser lo mismo independientemente de las etapas que hagamos o no el desbridamiento. Y cuando pasó esa etapa, bueno, tenemos que buscar el germen. Pero muy bien lo dicen muchos trabajos, que del 7 al 12% no se aísla el germen. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una punción o hacemos un lavado y no encontramos el germen, tenemos que tener cuidado de decir al paciente que no está infectado, ¿no? Debido a que tenemos un alto porcentaje de pacientes que están infectados y no encontramos el germen. Y a veces estos son los peores. ¿Y por qué no se aísla el germen? Bueno, puede ser que no se aísle porque el bacteriólogo no la pegó, pero también puede ser porque no suspendimos con mucha anticipación el antibiótico, porque no lo hicimos el cultivo en un medio específico, porque obtuvimos la muestra y la sacamos con electrobisturí, entonces de esa forma necrosamos el tejido, porque la sacamos un viernes la muestra y el bacteriólogo la procesó el lunes, porque si hicimos con anestesia local, cosa que no debemos hacerlo. También otra forma es que no sacamos una gran cantidad de líquido, y también porque el cultivo, lo ideal es cultivarlo entre 14 y 21 días, y creo que este ya está establecido por todos. Bueno, ¿cuándo decimos que hay una infección? Bueno, tanto la Sociedad de Infectología Musculoesquelética como el Consenso de Filadelfia nos estableció los criterios mayores y los criterios menores. Todo esto ya lo sabemos, pero tenemos que pegarlo en el consultorio y dárselo a nuestros residentes. Criterio mayor es 2 cultivos positivos con el mismo microorganismo o una fístula. Si está fistulizado, ya sabemos que está infectado. Esa paciente, 4 meses, postoperatoria y seguramente está infectada. O tener 3 de los criterios menores, que son un cultivo solamente positivo de todas las muestras que sacamos, la PCR y velocidad de eritrosedimentación que se mantiene elevada después del 3er mes, porque seguramente al principio está elevada, pero cuando se mantiene elevada luego del 3er mes, ya nos está avisando que hay un proceso infeccioso. Cuando tenemos los leucocitos elevados o la estearasa positiva en líquido sinovial, y luego vamos a hablar de ella, cuando tenemos un elevado porcentaje de polimorfos nucleares en el líquido sinovial, o cuando el análisis histológico y patológico es positivo en el tejido periprotésico. Es decir, a uno de estos 3 criterios menores tenemos que tener en curso si no tenemos los criterios mayores. Y ahí viene la pregunta del millón, y cada vez nos agarramos más la cabeza. ¿Lo hacemos en 1 o en 2 tiempos? Bueno, durante muchos años nosotros decíamos que siempre había que hacerlo en 2 tiempos. Yo era el primero que decía la infección, recambio en 2 tiempos. Creo que Luis también en Uruguay durante muchos años también mantenía el mismo concepto, que había que hacer recambio en 2 tiempos, y este concepto también es el concepto más popularizado hoy en Estados Unidos. Pero los trabajos en general, en 1 y 2 tiempos, todos tienen un sesgo importante. ¿Por qué? Porque no es la misma edad de los pacientes, no son los mismos gérmenes, no es el mismo tiempo en donde se hace un recambio en 1 o 2 tiempos. Es decir, vamos viendo trabajos y hasta el mismo consenso de Filadelfia del último año no lo tiene claro. Bueno, vamos a tratar de aclarar nosotros hoy, a ver cuándo nosotros, nuestra guía práctica, el paciente que viene al consultorio, lo hacemos en 1 tiempo o en 2 tiempos. Primero vamos a la bibliografía, porque si escuchamos toda la bibliografía alemana, todos lo hacen en 1 tiempo. Los que han estado como nosotros en Endoclinic, sabemos muy bien que hacen una cirugía muy agresiva y la hacen en 1 tiempo, teniendo un porcentaje de éxito de un 87%. Ellos hacen prácticamente una cirugía oncológica, pero se debe contar con una reserva ósea importante. Tenemos que evitar las ventanas, como hacíamos nosotros, que hacíamos grandes ventanas. Ellos hacen con un instrumental especial, sobre todo en la cadera, no se hace más la ventana y en casos excepcionales se hace una osteotomía femoral periprotésica.
y usa en general cementos con antibióticos. Las ventajas del recambio en un tiempo son muchísimas, a mi entender son muchísimas. Primero que tenemos mejores resultados funcionales, el paciente está mucho menos estresado, no tenemos la carga, que cuando me va a colocar la prótesis, que me duele, que los implantes sabemos que dan dolor, los espaciadores dan dolor, es mucho más económica. Hay hasta un 7% de mortalidad entre el primer y segundo tiempo, que es importante. Y la desventaja, vemos que hay un mayor riesgo de falla mecánica, tenemos un mayor riesgo de reinfección y en general hay que usar implantes cementados. Y esto de implantes cementados va más que todo para la cadera, porque en la rodilla nosotros seguimos cementando todas las prótesis. Pero creo que este mayor riesgo de falla mecánica y mayor riesgo de reinfección es porque metemos todos los gatos en la misma bolsa. Y en realidad tenemos que separar a quién debemos o podemos hacer el recambio en un tiempo. Y esta es la clave de todo. Tenemos que tener en general el germen identificado. Si no sabemos quién es el enemigo, no podemos enfrentar y ganar esta batalla. En general no tiene que haber manifestaciones sistémicas ni fístulas, una buena cobertura de parte blanda. Si es aquel paciente en el cual nosotros tuvimos que hacer un colgajo para cubrir la prótesis, seguramente no es el paciente ideal. No debe ser un paciente que tenga la inmunidad comprometida. Debemos tener un buen stock óseo, es decir, en general no es lo ideal hacer el recambio en un tiempo cuando tenemos que usar un alinjerto. Y tenemos que tener un buen microbiólogo. Creo que esto es clave, tener una persona que se dedique fundamentalmente a nuestra especialidad. De esa forma sí podemos tener este porcentaje tan alto y un 87% de buenos resultados. Y este trabajo de la Endoclinic, sobre 105 recambios de prótesis de cadera, pero es extrapolable, tuvieron 12 casos de recurrencia de infección y solamente una muerte. Y este es el famoso trabajo donde mostró una tasa de éxito tan alta, pero vemos que la falla mecánica es de un 4%. Bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Porque esto también varía según el consumidor, ¿no? Nosotros resecamos la cicatriz, retiramos el implante, retiramos el cemento, retiramos todo el tejido necrótico, hacemos un gran desbridamiento radical y cerramos la herida. Cerramos la herida, cambiamos todo el instrumental, enviamos todo a cultivo, cambiamos todo el instrumental, hacemos un recuento de leucocitos por campo y también utilizamos la esterasa, cambiamos todos los campos y utilizamos un nuevo material, es decir, hacemos como una nueva cirugía. Esto está un poco controvertido porque algunos no lo hacen de esta forma, pero yo creo que es muy importante tratar de tomar todas las medidas preventivas del caso, sobre todo el cambio de cajas. Creo que es importante. Con respecto a la extracción de líquido para utilizar estas tiras, que son las tiras que se utilizan también para los urocultivos o los análisis de orina, hacemos este método. Nosotros hacemos la apertura de la cápsula, la artrotomía, y sacamos líquido. Pero es importante que este líquido no tenga sangre, porque si tiene sangre nos va a dar alterado. Esto es muy importante, es un método muy barato, muy sencillo, no es para nosotros categórico, es decir, no es porque esto nos dé el colorcito negro, no lo vamos a hacer, porque también depende el examen directo que hacemos intraoperatoriamente, la PCR sinovial, que después vamos a hablar, es decir, hay un montón de factores que nos van a decir, sí, sigamos para adelante y lo hacemos en un tiempo. Vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, esta mujer tenía 82 años. Un año posoperatorio, estafilococo meticino sensible, una prótesis de rodilla del lado externo, sabemos que la prótesis de rodilla del lado externo es muy rara, bueno, y se nos llega así. Este paciente nos llega así, con buen estado general, pero con 82 añitos, ¿no es cierto? Con una limitación a la extensión y muy dolorida. Bueno, optamos, lo charlamos un poco con infectología, y optamos por el recambio en un tiempo. Tenía un buen estado de las partes blandas, teníamos identificado el germen, hicimos una punción previa, nos daba el mismo germen, así que le dimos para adelante y este es el caso. Bueno, teníamos un buen stock óseo, parece esta la paciente ideal. Esta fue la primera paciente que hicimos el recambio en un tiempo, para mí era todo una aventura.
Así que leímos bien todos los libros y nos pusimos a hacer este tema. Y nos fue muy bien, la paciente ya lleva 7 años de posoperatorio y está feliz con su prótesis estabilizada en medial pivot, perdón. Este otro caso es de un paciente, ya 72 años, paciente pesado, que viene con su aflojamiento protésico. El paciente dice que anduvo bien durante un tiempo. Lo consultamos con la infectóloga que está acá presente, no estaba muy convencida ella de hacerlo en un tiempo. Pero yo estaba ya muy entusiasmado, yo venía de Alemania, de la endoclínica, estaba embaladísimo con esto. Así que bueno, le dimos para adelante, teníamos un aflojamiento componente femoral, veíamos un buen stock óseo, un buen estado de partes blandas. Lo charlamos con el paciente, le dijimos al paciente las ventajas y desventajas y asumimos juntos el compromiso. Bueno, esta es la forma como lo hacemos, como hacemos el procedimiento. Vamos con una sierra muy finita para sacar el componente femoral y no dañar más el stock óseo. Vemos cómo sacamos el componente de fémur y nos quedamos con poco hueso, es decir, no tuvimos que sacar mucho hueso a nivel, no perdimos, tuvimos una pérdida de stock ósea. Pero estos son los casos donde vemos habitualmente, donde el paciente tiene una gran sinovitis producida por la movilización de la prótesis y por el proceso infeccioso. Esto es clave, sacar todo lo que sea posible, ser lo más agresivo posible para sacar toda esta sinovial inflamada. Miren la cantidad de material y lo que habrá quedado en el camino que sacamos. Y bueno, el paciente tuvo una buena evolución, esta es la inestabilidad que tenía la prótesis. Se puede criticar en este componente, que era un platillo tibial muy alto, debido a que no teníamos suplemento de base, pero bueno, la rótula no nos quedó tan baja tampoco. El paciente anda muy bien, y este es el postoperatorio. Se normalizaron todos los parámetros, así que luego la doctora se acordará de este paciente Burgui y nos podrá contar todas la parte infectológica que estuvimos muy encima de este hombre. Vamos a la revisión en 2 tiempos. Bueno, la revisión en 2 tiempos son 2 debridamientos, esa es la ventaja que tiene, así que lavamos 2 veces. Podemos utilizar implantes no cementados, no va esto para la rodilla. Nosotros, en general, en la revisión de 2 tiempos, en cadera tratamos de utilizar siempre no cementado, y en rodilla seguimos usando el cementado con antibiótico. Las desventajas, bueno, el tiempo, el dolor, la limitación de la función y la gran contractura de partes blandas. Yo creo que lo peor de todo son fundamentalmente el dolor psíquico y físico del paciente, porque el paciente con un espaciador no está cómodo como si fuera una cadera. El espaciador de rodilla, el paciente siente ruido, le duele, le molesta, está inestable. Bueno, un montón de desventajas que veo yo. Las indicaciones del recambio en 2 tiempos, bueno, todo lo que dijimos antes. Si tenemos una fístula hay que hacerlo en 2 tiempos, no nos queda otra. Si tenemos manifestaciones sistémicas de infección, si no tenemos el agente causante, no conocimos el enemigo. Si tenemos antibióticos meticilinos resistentes a los antibióticos comunes, que se pueden utilizar inclusive por vía oral por largo tiempo. Y si no tenemos una cobertura adecuada. Estos son los casos donde generalmente tenemos un tejido malo y tenemos que optar por el segundo tiempo, a pesar que veníamos embaladísimo con el primer tiempo. De esa forma tenemos un porcentaje elevado, 91% de los resultados, y si ustedes ven de un 87 a un 91 hay un 4% de diferencia, no es algo significativo, pero debemos elegir al paciente. Técnicamente, ¿cómo hacemos? Bueno, nos basamos un poco en la resección de la fístula, sacar las prótesis con la pérdida de stock óseo lo menor posible. Tenemos que sacar todo el cemento. Si el cemento está metido en el canal medular, hay que hacer una ventana grande, pero hay que sacarlo porque ahí se mete la infección. Tenemos que resecar todo. Tenemos que hacer una cirugía también tipo oncológica, bueno, no tanto como la anterior, pero sacar todo. Y lo mismo que antes, llevar a hacer cultivos enriquecidos, utilizar a veces al patólogo y lavar abundantemente. El lavado abundante con povidona, suero fisiológico, algunos le agregan también agua oxigenada. Bueno, esto es un poco a criterio un poco del consumidor, porque ustedes saben que ustedes si quieren buscar
uno que lava con vinagre, van a encontrar uno que lava con vinagre, porque la Cleveland Clinic está haciendo un estudio hoy lavando con vinagre estéril en la prótesis infectada. Es decir, nosotros podemos encontrar lo que querramos, pero esto es lo que encontramos y lo que nos dice el consenso de Filadelfia, que tenemos que lavar con el povidona. ¿Y cómo es esa povidona? No puede ser la povidona, debe ser un frasco nuevo de povidona, porque si no se puede contaminar. Debemos colocar el espaciador y debemos hacer una antibiótico-terapia no menor de 6 semanas. También eso después, acá tenemos el caso de un paciente, este es un paciente operado por mí, que estaba haciendo recuperación en nuestra clínica, y el hombre se cae, se queda dormido, era un juez, se queda dormido porque estaba con un trastorno cognitivo, se fractura la rótula y acá empezó el vía crucis. Porque este hombre se fractura la rótula, le hicimos una osteosíntesis, y como decía, no se acuerda Vilarrubia, que decía que si uno se rompe el aparato extensor en una prótesis de rodilla, es el peor drama que te puede ocurrir. Bueno, acá nosotros le hicimos una osteosíntesis, la osteosíntesis fracasó, se fue todo al diablo, sacamos los alambres, y bueno, ¿cómo terminó? Terminó con un proceso infeccioso, con un aflojamiento de la prótesis, con una pérdida masiva del aparato extensor. Entonces teníamos un paciente que estaba infectado, dolorido, pues, deprimido, depresivo. Así nos encontramos con este caso, donde la infección se nos había comido el aparato extensor, sacamos la prótesis, pusimos un espaciador articulado, y luego en un segundo tiempo vemos que era un estafilococo coagulasa negativo, este es el espaciador. Bueno, en un segundo tiempo procedimos a sacar el espaciador y a colocar una prótesis de tipo endomodel y un aloinjerto masivo del aparato extensor. Este protocolo de este paciente fue un mes con férula de rodilla. Al mes empezamos a la movilización suave, no pasando los 30 grados, con una carga parcial, y a los 3 meses ya le dejamos sin la férula. Bueno, anduvo muy bien, el paciente anduvo bien. Esta es la radiografía postoperatoria alejada, ya consolidado. Esta es la flexión que obtuvimos y la extensión máxima. ¿Qué pasaba con los espaciadores? Bueno, está la otra pregunta. ¿Articulados o rígidos? Durante mucho tiempo nos decía que teníamos que hacer un block porque curábamos mal la infección. Vemos que los trabajos también difieren un poquito de hacerlos articulados o rígidos. Nosotros recomendamos hacerlos móviles porque nos permite un mejor postoperatorio, nos permite en una reintervención no tener que a veces levantar el tubérculo anterior de la tibia, y hoy por hoy todos lo hacemos móviles. Pero debemos ver que muchas veces, hasta un 23% de los casos, puede haber un nuevo germen. Por lo tanto, en estos casos nosotros siempre recomendamos hacer, antes de hacer un recambio, una punción de la rodilla, ya que es sencilla y es fácil de obtener líquido. Bueno, ¿qué dice la bibliografía con respecto a los espaciadores? Si vemos que también los resultados con respecto a los articulados y a los móviles no varía mucho entre uno y otro, así que creemos que en general, por nuestra experiencia, si bien los resultados vemos que los móviles tenemos una solución de la infección, es decir, una residual de infección de 9%, y con los articulados de un 12%, hoy por hoy, como nos conviene más hacer la revisión desde el punto de vista práctico con el articulado. Bueno, la pregunta del Consejo de Filadelfia, ¿cuáles son las indicaciones para el uso de uno u otro durante una artroplastia de cadera y rodilla? Bueno, los articulados, en general, lo que nos dice el Consejo de Filadelfia, que proporcionan mejor rango de movimiento y menos limitaciones a los pacientes que se hacen este tipo de intervención. Es decir, que hoy por hoy también se está recomendando el uso de espaciadores articulados, excepto en aquellos casos que haya una mala cobertura de partes blandas. Bueno, ¿qué pasa con la reinfección en la segunda etapa? Bueno, hay numerosos trabajos, pero yo recalqué de David Llewellyn, en los cuales analizó 368 prótesis totales de rodilla infectadas y tratadas en 2 tiempos, y la reinfección fue de un 15%, un 15,7% a los 7 años, y el tiempo de reinfección fue de 3,6 años. ¿Y cuáles son los predictores? ¿Cuáles son los elementos que nosotros nos dicen que estos pacientes
puedan reinfectarse. Pacientes con linfedema crónico, cuando prolongamos el tiempo entre la resección y el reimplante, es decir, tener mucho tiempo el espaciador no sirve para nada. Cuando tenemos una PCR elevada y persistente, o aquellos pacientes que hemos tratado con vancomicina, es decir, vemos que es muy común tratar pacientes con vancomicina en vez de dar de preoperatorio una cefazolina, y esos pacientes tuvieron mayor índice de reinfección. Los predictores de infección, bueno, como lo acabo de decir, son el linfedema crónico y estos tiempos repetimos un poco la diapositiva anterior. El objetivo de todo esto, del espaciador, es que elimina antibióticos y elimina la infección. Pero los intervalos mayores de 6 meses no mostraron ni mejores resultados funcionales ni mayor posibilidad de erradicar la infección. ¿Cuánto es el intervalo entre 1 y 2 tiempos? Bueno, debemos completar el tratamiento antibiótico. A veces es necesario repetir el desbridamiento, como vamos a ver, si es necesario, y preparar adecuadamente las partes blandas. Pero generalmente, y así lo establece el Consejo de Referencia, y también así lo establece nuestra experiencia, es mínimo entre 2 y 6 semanas. Es decir, por lo menos al paciente hay que decirle que lo va a tener seguramente entre 30 y 40 días el espaciador colocado. ¿Cuándo hay una indicación de un recambio en el espaciador? Bueno, cuando hay una infección persistente, cuando solo vemos que no tenemos una PCR y una velocidad de eritrocementación elevada, en aquellos pacientes con comorbilidades también es muy común que a veces hay que hacer un recambio del espaciador. Y este es el caso de una paciente mía, en la cual yo le coloqué una prótesis unicompartimental. La paciente evolucionó perfectamente, estuvo durante 2 años con su prótesis unicompartimental feliz, diabética, obesa. Pero ¿qué pasa? La internan por COVID, va a terapia intensiva, estuvo 60 días internada, y ahí en el postoperatorio, al poco tiempo, empezó con dolor, con calor, con imposibilidad para la marcha, y le hacemos una punción y tenía una Escherichia coli. Bueno, le hacemos una revisión, acuérdense que era diabética y obesa, le colocamos este espaciador artesanal, la paciente continúa con dolor, continúa con la velocidad de eritrocementación de PCR elevada, no la podíamos bajar, teníamos el antibiótico específico, pero el paciente no mejoraba, entonces decidimos hacer un nuevo lavado, un nuevo desbridamiento, colocamos otro espaciador con antibiótico, y ahí fue cuando la paciente mejoró. Es decir, necesitó un segundo lavado para poder lograr el objetivo. Y luego le colocamos esta prótesis medial pivot, la cual tiene actualmente en radiografías de mayo de este año. ¿Cuántos recambios se pueden realizar en pacientes? Bueno, no hay un límite de recambio, es decir, ¿cuántas veces podemos hacer un recambio? No hay límites. Pero los pacientes más complicados para esto son estos, los estafilococos metricinos resistentes y los enterococos, donde vemos mayores tasas de cirugía. Y luego del segundo recambio, tenemos que tener en cuenta que las tasas de éxito son cada vez más bajas. Es decir, a medida que vamos haciendo recambio, las tasas de éxito son más bajas y pueden llegar hasta un 25% según el patógeno. Los retos principales para el segundo tiempo, como nos dice bien Parvisi, entre un 4 y un 12% recidiva la infección. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros no tenemos un marcador serológico y no lo hay. Y muchas veces punzamos la rodilla y no tenemos nada de líquido. Y eso que decían antes, punzar y meterle suero fisiológico, yo creo que no sirve para nada. A veces nosotros le estamos metiendo el bicho al paciente. Porque no tenemos un marcador exactamente serológico para el seguimiento del paciente. Hoy nosotros nos basamos en la PCR y la eritro, pero no tenemos un marcador serológico exacto. Por supuesto que están todos estos trabajos, por ejemplo, la congelación. La congelación es operador dependiente. Yo no tengo un patólogo que me consiga esto. Es decir, nosotros sabemos que la Universidad Austral, con un instituto de Uruguay, hizo un trabajo, y bueno, según los polimorfos por campo, se podía decir la sensibilidad que había. Pero bueno, tiene un valor predictivo positivo solamente un 50%, y un valor predictivo negativo de un 95%. Es decir, si es negativo, descartamos la presencia de infección. Pero es difícil para ver aquella infección persistente. Otros, la interleuquina. Bueno, la interleuquina, si bien parecería que fuera la solución, tiene elevadísimo costo y no está a nuestro acceso.
La alfa-defensina, preconizada muchísimo por el grupo de Parvizi, bueno, sabemos que tiene una sensibilidad altísima. Creemos también que esto hay algo también comercial, porque parecería que fuera como si fuera un EVA-test, donde en la revisión de en un tiempo tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%, y en los dos tiempos ya baja notablemente la sensibilidad y la especificidad. Es decir, si es positivo, dice que hay infección, pero si es negativo, no nos dice si seguro que no hay infección. Y esto creo que es el método que nosotros más aconsejamos, un método que fue preconizado por Martín Butaro, que es la PCR sinovial intraoperatoria, que nosotros contamos para hacerla, que puede ser utilizada en la activación seca, es decir, que si no tenemos líquido sinovial lo podemos hacer, que es muy barato, que es rápido, que lo podemos hacer intraoperatoria. Y los valores de corte fueron variando según numerosos trabajos, pero establecimos este valor de corte, que fue 9,5 miligramos por decilitro. Nos da una sensibilidad del 80% y una especificidad del 83%. Es decir, que tiene lo más importante es que tiene un valor predictivo negativo de un 95%. Es algo que está a nuestro medio y es lo que estamos utilizando hoy. Hoy utilizamos la PCR sinovial, la velocidad de hidrosedimentación y la litro. Y la PCR también en sangre. Bueno, para llevarnos a casa y no cansarlo, porque ya llevo más de 40 minutos hablando y lo estaré agotando, creo que es muy importante nunca minimizar el caso. Acuérdense de llamarlo a aquel amigo de ustedes y decirle, che, mirame este caso que me parece que no va, o tengo miedo de equivocarme. Si hacemos un desbridamiento, irrigación y retención del implante que sea lo más precoz posible, darle la utilidad correspondiente a la PCR sinovial, hacemos un tiempo siempre en gérmenes sensibles, con buen stock óseo y buena cobertura de partes blandas, y lo más importante, un trabajo multidisciplinario con el clínico y con el infectólogo, el microbiólogo, y ojalá que podamos en nuestro equipo incluir al patólogo. Bueno, muchas gracias y los espero en mi casa cuando ustedes quieran. Hola, sí, ¿me escuchan? ¿Perfecto? Perfectamente, profesor. Primero quería felicitar, bárbaro, primero quería sumarme a las felicitaciones de la charla del doctor Martínez Dotti. Me pareció una muy buena charla, muy práctica y muy concisa. La realidad uruguaya es un poquito diferente en el sentido que nosotros tenemos un sistema de artroplastia, tanto de cadera como de rodilla, que está centralizado y que tenemos números verdaderamente nacionales. Nosotros tenemos un sistema que nos audita las prótesis porque lo paga por fuera del sistema. Y entonces tenemos valores de infección y valores de complicaciones que pueden ser bastante parecidos me parece que somos de los pocos que tenemos un sistema de auditoría y de control de todas las prótesis y podemos hacer verdaderamente datos nacionales. El proceso infeccioso en prótesis de rodilla en Uruguay, que se hacen aproximadamente unas 2.100 prótesis de rodilla al año, es de un 2,8%. Ese es en el primer año de posoperatorio. Nosotros tenemos un índice de infección del 2,8, 2,9%, auditado por el Sistema Nacional Integrado de Salud, que nosotros se llama Fondo Nacional de Recursos y es el que paga nuestras artroplastias. Es auditado por fuera del sistema de la traumatología. Está hecho por un sistema supra, que es el que administra los recursos. Y que es muy confiable y entonces nosotros podemos tener datos nacionales. Porcentajes ese es un porcentaje que está dentro de los límites de lo internacional. Operamos en sala blanca a todos los pacientes, usamos sala blanca, cosa que es muy relativo hoy día, por supuesto todos saben, pero utilizamos la sala blanca para operar. No así para hacer los primeros tiempos de las infecciones las hacemos fuera de sala blanca, en salas comunes. ¿Cuál es el procedimiento de elección que tenemos frente a una artroplastia de rodilla infectada y por supuesto no la etapa aguda, sino dentro de la clasificación de la clasificación mayor de 4 tipos de infección, la infección crónica, que le llamamos infección crónica, no la aguda, ni la posoperatoria inmediata al primer mes, como decía el doctor Martínez, ni la aguda después de mucho tiempo de tener una prótesis, que también se pueda,
sino lo que le denominamos infección crónica. Utilizamos los mismos criterios que habló el doctor, pero no tenemos experiencia en manejo de un solo tiempo. Las hacemos habitualmente en 2 tiempos. Si hemos hecho en un tiempo es porque no hemos encontrado el germen, hemos encontrado una prótesis floja, una prótesis que ha tenido algún aflojamiento y algún problema mecánico, y estudiada desde el punto de vista bacteriológico no le hemos encontrado germen, entonces puede ser que hayamos hecho algún recambio en un tiempo, pero si hicimos recambios en un tiempo fue porque no nos dimos cuenta que estaba infectada o no pudimos hacer el diagnóstico de infección. ¿Qué diferencias tenemos en el intraoperatorio de lo que se planteó el doctor Martínez? Nosotros no usamos la PCR intraoperatoria del líquido sinovial, sino que usamos el recuento de leucocitos, creo que Martínez lo citó, de 5 leucocitos por campo con un bacteriólogo, con un anatomopatólogo intraoperatorio en el momento del retiro del implante, del retiro del despaciador y de la colocación o el segundo tiempo de la prótesis. En el primer tiempo es un debridamiento, está explicado perfectamente por el doctor Martínez. Hacemos lo mismo, lo que no lo hacemos nunca en un tiempo lo hacemos en 2. Ponemos un espaciador, se puede poner ahí, también los tiempos son los mismos, utilizamos PCR y velocidad de eritro para el seguimiento y la clínica del paciente, y habitualmente entre el primer y el segundo mes hacemos el segundo tiempo. Es muy difícil hacerlo antes de ese tiempo, difícil que podamos operar a un enfermo antes, incluso por la evolución de la infección, de esperar que mejore. Y lo que hacemos es, cuando retiramos el espaciador, es siempre tener el patólogo, mandar a estudiar fragmentos de tejido del paciente intraoperatorio y no encontrar más de 5 leucocitos neutrófilos por campo para habilitar a pasar a colocar la prótesis en ese segundo tiempo. Cuando encontramos más leucocitos por campo, es como encontrar pus para nosotros, aunque no la vemos, es el pus microscópico que le decimos, y ahí suspendemos el recambio y nos pasaremos a hacer un buen lavado y otra vez otro espaciador, como explicaba el doctor Martínez también. Eso es un poco lo grande que hacemos acá en Uruguay. No sé si estoy encantado de explicar un poco más, pero quedo a la orden de lo que quieran preguntarme. ¿Hola? Luis. Está silenciado, José. Disculpe, la doctora Mariana Belantí tiene una charla también. Gracias, profesor Brancheco. Le volvemos enseguida a la discusión. Doctora. Dale. La doctora es parte del equipo del doctor Martínez Lotti. Ella es infectóloga. Doctora, muchas gracias. Gracias, profesor Brancheco. Volvemos enseguida. Bueno. A ver, ahí si estamos, a ver si sale la pantalla. A ver. Se ve perfecto. Bueno, gracias por la invitación de nuevo y gracias por la paciencia. Vamos a tratar la verdad que la charla de Gabriel estuvo excelente porque la verdad que tocó temas que desde el punto de vista infectológico es muy importante tenerlos en claro y que la realidad es que es trabajar en equipo, que es lo que voy a tratar de mostrarle yo en las diapositivas que voy a pasar de la importancia que tiene el impacto de esta infección, que como bien dijo Gabriel, en realidad esto es los porcentajes que, como hablaba recién el doctor, la variación es entre un 2 y un 2.7 a nivel mundial. En Argentina nosotros tenemos un 2.7 en el VIDA, que es nuestro sistema de referencia, y que es el porcentaje de infección asociada a las prótesis, pero fíjense que en las revisiones ya tenemos, ya si hay una revisión el porcentaje es mayor, casi se triplica, o sea que es muy importante que lo que voy a tratar de yo exponerles en estas diapositivas y no cansarlos es qué tenemos que hacer para tratar de no llegar a esto que es ya tener la infección. Entonces fíjense que cuando uno ve este gráfico que está acá, ve que la principal causa de fallo en el tiempo como causa común sigue siendo el aflojamiento, pero en los primeros 2 años, de colocación de una prótesis, fíjense que
en negro está la infección como en el momento, en los primeros 2 años, como la primer causa. Y esto está muy relacionado con que estas infecciones se producen mayoritariamente en el acto quirúrgico y con flora propia del paciente. Entonces esto tiene que ver que por eso se manifiesta en esos primeros 2 años. Y lo que a mí más me importa de esto es decir, son prevenibles hasta en un 50%. Entonces ese dolor de cabeza que tenemos que hablaba antes Gabriel, de que nos encontramos con un paciente con una probable infección y es devastador para el paciente, para nosotros, y el gasto y la comorbilidad que le va a generar, la verdad que poder prevenirlo es lo que yo quiero, el concepto que se lleven hoy y algunas cosas que podemos hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra tendencia mundial con respecto a la infección de rodilla? Fíjense, en los años 70 la tasa de infección era de un 10%. ¿Y qué pasó en los años, claro, cuando llegamos más o menos al 2010, que cayó a la mitad? Bueno, pasó lo que justamente está basado en la evidencia. Se manejaron mejor los antisépticos y aparecieron mejores antisépticos, se mejoraron los tiempos quirúrgicos, pudimos hacer una mejor profilaxis y dirigida, y ya no está en duda cuál es la profilaxis para prevenir una infección en lo intraoperatorio, y ya empezamos a ver que se generaron los que son los checklists de quirófano, que hoy en un quirófano no tener un checklist y una buena guía para prevenir, o sea que tener realmente una buena evaluación dentro del quirófano es como arriesgarnos a un fallo, y también mejoraron todo lo que son los materiales, que no es la misma prótesis la que implantábamos hace 20, 15 años atrás, entonces es muy importante. Y uno dice, bueno, viene bajando, porque yo en el esquema, en el dibujo, lo que pongo es que es menor al 2%, ¿sí? Hoy en el 2020, pero el gráfico mío acá molesta un poco. ¿Por qué? Porque tengo una tendencia que va a subir esto de la infección protésica. ¿Y por qué va a subir? Porque vamos a tener más cirugías primarias y más cirugías de revisión. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que están viviendo más, que son más añosos, que por eso tienen más comorbilidades, o sea, ha cambiado en el tiempo esto, y aparecieron lo que son las drogas inmunosupresoras, que son drogas que hoy se usan mucho en pacientes con enfermedades degenerativas, y que realmente para el traumatólogo ha cambiado ha tenido que adaptarse a estas nuevas drogas porque se están usando mucho, y son pacientes que a largo plazo terminan requiriendo una prótesis, pero que a lo mejor se les prolongó en el tiempo. Entonces, esas son las razones de por qué vamos a tener más revisiones. Y aparece algo que para mí como infectóloga es muy importante, que aparecen los microorganismos multiresistentes. Este abuso de antibióticos en el tiempo ha generado que tengamos gérmenes multiresistentes que para mí, para ustedes, con infecciones protésicas es muy difícil tratarlo y erradicarlo, y eso aparece en estas revisiones primarias, secundarias, terciarias. Entonces realmente ese es un dato importante. Entonces, ¿qué cambia? Que vamos a tener más tiempos operatorios, diferentes tipos de abordaje, vamos a tener más pérdida de stock óseo en un paciente añoso, a lo mejor vamos a necesitar cirugías plásticas y obviamente más morbilidad. Todo esto relacionándose son factores que llevan a mayor riesgo de infección de sitio quirúrgico. Entonces, si tenemos esta situación, fíjense qué dicen estos reportes que son. Esto habla de 10 años de estudiando y viendo qué pasó en estos últimos 10 años, por qué seguimos fallando, y sigue diciendo que la causa primaria, lo que hablábamos antes, en los primeros 2 años es la infección, y que hay que justamente prevenirla. En este trabajo, que son 11.000 pacientes que fueron a evaluar, otra de las cosas importantes que se evaluaron, ¿cuál fue? Fue que justamente fallaban en los primeros años, entonces vuelven a repetir que la estrategia es la prevención. En este trabajo de Inglaterra lo mismo, son muchos más pacientes, y fíjense el porcentaje de fallo y de revisión que tuvieron, y todos se asociaban a factores de riesgo de tipo prevenibles. Entonces, la recomendación que hago yo con respecto a esta situación, que hay que trabajar en equipo e implementar medidas preventivas. Pero hay que adaptarla a nuestra institución. No es lo mismo trabajar en el medio público que en el medio privado, y eso a ustedes les debe ocurrir también. Entonces, basémonos en la evidencia. Hay 3 fases para hacer una buena prevención, que es la etapa preoperatoria, que esta es muy importante porque es la etapa en que el traumatólogo decide y define que este paciente puede ser viable colocarle una prótesis. Entonces, la consulta al clínico, al anestesista, al hematólogo, al cardiólogo es muy importante previa a
poner una fecha quirúrgica. Y obviamente nosotros planteamos la consulta infectológica. ¿Por qué? Porque es el momento en que hay que identificar factores de riesgo modificables y tratar de modificarlos o retrasar una cirugía y no hacerla por... El paciente tiene dolor, pero nosotros podemos retrasar una cirugía, detectar infecciones ocultas y evaluar infecciones o colonizaciones por gérmenes que son los más frecuentes. Entonces vamos a tratar de ver estos son factores en la fase preoperatoria que ustedes ya los conocen. La edad del sexo no lo vamos a modificar, pero muchas de los, por ejemplo, los pacientes con enfermedad hepática activa y cirrosis tienen muy mal pronóstico en esta colocación de prótesis y realmente son pacientes que hay que definir muy bien en qué momento le vamos a poner una prótesis. Pero cuando hablo de factores modificables, fíjense esta lista, que la voy a tratar de detallar lo más rápido posible para que vean lo que ustedes como traumatólogos deberían tener en cuenta cuando van a programar a un paciente, colocarle una prótesis. Infección activa, ya sabemos que si el paciente tuvo una infección previa, ese paciente tiene más riesgo de una infección, de tener una infección cuando le coloquemos una prótesis. Entonces siempre es importante ir a buscar para atrás qué tipo de infección tuvo, buscar hacerle los reactantes, hacerle una punción articular o por lo menos conocer qué infección tuvo para que cuando yo le haga la profilaxis en esa cirugía intraoperatoria pueda ajustarla a la bacteria que tenía previamente y hablar de riesgos con el paciente, de que si bien tuvo una infección previa y puede recurrir, es necesario. Esto del tabaquismo, factor de riesgo modificable, importante. Fíjense que el riesgo de ICQ, de infección de sitio quirúrgico, es de un 31% en los fumadores. Entonces, si yo le puedo disminuir de un 31 a un 5% el riesgo, diciéndole que las semanas previas a la cirugía, las 4 semanas previas, el paciente disminuya el consumo de tabaco, voy a tener menor riesgo de todas estas variables, menor aflojamiento, menor tiempo de internación, la cicatrización de la herida va a ser mejor. Entonces, el gran impacto que tiene es la medida de tratar de disminuir el consumo de tabaco. El consumo de alcohol totalmente demostrado que habría que decirle al paciente que tendría que disminuir el consumo las semanas previas para mejorar la inmunidad que está alterada por el uso de alcohol y para que mejore la cicatrización. Y esto es lo que hablábamos antes, tenemos más drogas, más biológicos que ustedes, siempre los traumatólogos dicen, este biológico, ¿para qué uso? ¿Qué tiene? ¿Por qué si se lo suspendo o no se lo suspendo? Bueno, acá esta tabla es la tabla de guía para definir en qué momento debo suspender antes de programar una cirugía el biológico. ¿Por qué? Porque fíjense que aumenta 2 veces el riesgo de ICQ. Entonces, realmente hoy estar operando un paciente con el riesgo que tiene, si yo opero un paciente que está tomando metrotexate o un infliximib y no se lo suspendo adecuada en el momento adecuado, estoy arriesgándome a que tenga una mala cicatrización y que tenga mayor riesgo de infección. Entonces, factor de riesgo modificable, bueno, hay que tratar de determinarlo y hacer cumplir esto que es suspender previamente y hasta que cicatrice la herida no reiniciar. Malnutrición y obesidad, si uno busca la bibliografía actual de fallo de revisiones y fallo de prótesis, la obesidad como el índice de masa corporal mayor a 30 es un factor de riesgo y totalmente presente en todas estas revisiones que hemos estado viendo en estos últimos tiempos. Y fíjense que tiene un riesgo 4.2% en las prótesis de rodilla, o sea que operar un paciente con sobrepeso y con obesidad ya es un riesgo. Y ahora está de moda lo del déficit de la vitamina D, que todos lo habrán escuchado, que es como lo nuevo que se está surgiendo, que es decir que hay que dosar la vitamina D. La verdad que nosotros de rutina no lo estamos haciendo, sí dosamos albúmina y transferrina porque la malnutrición y los bajos dosajes de albúmina pueden predisponer a una mala cicatrización y más secreción en la herida. Entonces realmente si uno tiene un paciente malnutrido debería nutrirlo previamente para programar la cirugía. La diabetes y la hiperglicemia, otro factor de riesgo totalmente manejable. Nosotros hoy, si tenemos un paciente que tiene una hemoglobina glicosilada mayor a 7, la cirugía no se hace un buen control del tratamiento y después se programa la cirugía. Y fíjense que tiene un 50% de riesgo de ICQ, o sea, de infección de la herida si es diabético. Y esto es muy importante que en todo el perioperatorio estemos controlando la diabetes, porque la glicemia, porque altera la inmunidad.
Entonces, los factores estos son muy importantes. La anticoagulación, el hematoma, tener un hematoma en el postoperatorio inmediato aumenta un 40% el riesgo de la infección. Entonces hay que determinar bien el uso del tranexámico, si lo vamos a usar, en qué momento, la opción de usar aspirinas, o sea, ya los de los anticoagulantes en el postoperatorio, definir bien nosotros la realidad que el tranexámico es una opción y lo estamos usando, y también los de las aspirinas es una opción que la utilizamos. Esta es una de las claves de lo que sería la prevención, que es colonización por el estáfilo meticilino sensible y el estáfilo meticilino resistente. Esto es basado en evidencia, no hay dudas que portar estas bacterias aumenta 9 veces el riesgo de hacer un ICQ. Entonces realmente hoy, sabiendo que tenemos un aumento de la prevalencia en Argentina desde que empezamos a hacer registros de la población general, ver cómo había cambiado la flora de la piel, porque son gérmenes de la piel, de un 52 a un 70% de la población es portador de este germen, de esta bacteria. Entonces, hoy, paciente que va a colocarse una prótesis de cualquier tipo, en este caso estamos hablando hoy de prótesis articulares, lo que hacemos es hisopar a los pacientes a nivel nasal e inguinal para determinar si son portadores de esta bacteria y justamente hacer lo que se llama la decolonización. Esta decolonización, a aquel paciente que le da positivo el hisopado, ya sea el nasal o el inguinal, le tenemos que hacer una decolonización nasal, que es usar una mupirocina en las fosas nasales durante 5 días, que se pone cada 8 horas, y la decolonización cutánea con solución de clorhexidina, que puede ser en paños o con solución jabonosa, también 5 días. Este es el paciente que nosotros determinamos que tiene esa aportación y que le vamos a cambiar también en el intraoperatorio la profilaxis. Es muy importante hacer este hisopado. No a todos le pongo la mupirocina para ver si puedo prevenir. No, es el que le dieron positivo los hisopados, a ese paciente le hago la decolonización con mupirocina. Si no, el día de mañana nos vamos a quedar sin la mupirocina por esto de que la prevalencia de ir usando una droga y perderla porque se hace resistente. El baño prequirúrgico. Baño prequirúrgico sí es muy importante que nos pongamos de acuerdo en que es muy importante que el paciente llegue con una limpieza o sea, haciéndole una buena limpieza corporal total. Entonces, ¿qué se hace? Se realizan los baños con clorhexidina. ¿Por qué clorhexidina y no iodopovidona? Bueno, esto es muy importante. La clorhexidina ha demostrado que tiene es mejor, más efectiva en la reducción de lo que son la cantidad de microorganismos. Y además tiene un efecto residual. Entonces hoy, si uno tiene que elegir con qué bañar a su paciente previo a la cirugía, si podemos hacerlo 2 a 3 días antes de la cirugía y el día de la cirugía bañarlo con esta solución de clorhexidina, lo primero que tenemos que usar es una solución jabonosa al 4%, que el paciente se bañe todo el cuerpo, o usar unos paños de clorhexidina al 2%, que se venden en todas las farmacias y tenemos acceso y no es un costo excesivo, y la verdad que con estos paños el paciente es un baño en seco, o sea que el paciente se ducha y después se frota con el paño, y ese frotado se deja esa espuma esa que genera y se lo deja 3 minutos y después se seca. En segunda opción se puede usar la solución jabonosa, pero es superadora en la clorhexidina. Entonces, si me preguntan a mí, Mariana, ¿qué usaría yo si uso el paño o la solución? ¿Qué es mejor para mi paciente? La realidad es que hay trabajos que han comparado esto y que justamente lo que vieron es el efecto residual y la carga, quién mejoró o quién bajó más la carga bacteriana, y en los dos trabajos que son muy representativos es mejor el paño de clorhexidina que la solución jabonosa. Pero si me dicen cualquiera de las dos son buenas opciones. Respecto a rasurado, esto que nos pasa siempre, el paciente por si acaso se rasura, por si acaso antes de ir a la cirugía me rasuré. Bueno, esto tenemos que concientizar nosotros como médicos en todas las consultas de que la remoción del vello, fíjense que si el paciente se hace el rasurado 24 horas antes de la cirugía, tiene un 20% de infección, de probabilidad de infección. En cambio, si se lo hace inmediatamente antes
es un 3%, o sea que ya si pudiéramos evitar hacer remoción del vello, mejor. Pero si lo tenemos que hacer, hay que tratar de hacerlo antes de la cirugía. Y fíjense que nosotros usamos un clipper eléctrico, una cortadora con clipper que se le cambia el cabezal y los realizamos antes de la cirugía, no dentro del quirófano. Profilaxis antibiótica no voy a detallar mucho porque todos ustedes los traumatólogos conocen muy bien que se usa la cefalosporina de primera generación y hay últimas recomendaciones nuevas que siguen fortaleciendo que la droga de uso es la cefazolina ajustada al peso del paciente y que siempre se tiene que usar dentro en el intraoperatorio, evaluando si hay que reforzar la dosis, pero hay que seguir usando esta que cubre los gérmenes de la piel, excepto en el paciente que es portador del SAMR, que lo dijimos antes, que le cambia. Y única dosis, no más lo dejo hasta que le saque los drenajes, no, esto es única dosis, nunca superar las 24 horas, pero la única dosis es muy importante. Antiséptico en quirófano, Gabriel lo contó antes, nosotros usamos el antiséptico a base alcohólica asociado a clorexidina, oleado de povidona, pero usamos el frasco, lo usamos nuevo, no esto de que queda en el quirófano y lo reutilizo o no sabemos, no, sino hay que usar siempre un envase nuevo y habitualmente lo que recomendamos desde control de infecciones es que sea el de menor tamaño. Cosas importantes para detener detalles, para prevenir, es esto. Curación de herida. Esto es muy controvertido, pero la verdad es que controvertido porque en el tiempo cambiar una conducta que se viene haciendo es difícil, pero es importante que la curación, obviamente no la vamos a remover dentro de las primeras 24 horas, salvo que la gasa esté manchada o el paciente haya tenido un débito abundante, se va a cambiar, pero si no, la realidad es que la cambiamos a las 24 o 48 horas, utilizamos la solución fisiológica y no usamos Pervinox. No hay que usar Pervinox o iodopovidona en las heridas, justamente porque enlentecen la cicatrización. Entonces, si vamos a hacer la curación, se hace con suero fisiológico, con una técnica totalmente aséptica. Entonces, la curación de la herida es muy importante. Entonces, si uno tuviera que decir, estas son las medidas que están demostradas para prevenir las infecciones. Esto es propio de la fase más importante, que es antes de que ingrese al quirófano. Entonces, esto es un poco para repasar y al darle algunas recomendaciones, que creo que lo que acordamos con Gabriel era mostrar un poco cuál era nuestro protocolo como mecanismo de acción para prevenir estas infecciones. Me voy a dar muy poco tiempo para tratar de englobar lo que dijo Gabriel y tratar de darles una recomendación que es muy importante, que ante sospecha de cualquier proceso infeccioso, lo primero que tenemos que hacer es lo que dijo Gabriel. Aceptar que tenemos un problema. Este problema hay que mostrarlo y trabajar en equipo. Esto de comunicarnos y mostrarnos las heridas, los pacientes, es muy importante porque la opinión, a veces la negación, como decíamos antes, es algo que, si bien es lo primero que nos sale de negar que tenemos una infección por lo que conlleva esta infección, es muy importante hacer esto de presentarlo. Entonces, si yo les tengo que dar una recomendación de qué hacemos nosotros o qué sería lo mejor, primero tenemos que determinar los tiempos, definir, cuando el traumatólogo me llama y me dice, Mariana, tengo a este paciente con dolor, que tiene mucho dolor con los reactantes que están algo movidos, es decir, bueno, ¿cuándo se puso la prótesis? Porque nos cambia en cómo evaluar al paciente, en qué le vamos a ofrecer tratamiento. Entonces, si fueron 3 semanas, si fue hace 5 meses o hace 1 año, desde que le pusieron la prótesis es muy importante. Aplicar los criterios de Filadelfia, del Consenso de Filadelfia, son los nuevos criterios y ya los conocemos, es muy importante que los adaptemos. No todos tenemos la leucocitoesterasa, que es algo práctico, pero no todos lo tienen, no todos tienen la PCR para hacerlo o un anatomopatólogo, entonces hay que adaptarlo, pero usar los criterios que son muy claros y muy específicos para poder evaluar los pacientes. Evaluar las condiciones clínicas del paciente y las comorbilidades es un dato importantísimo que para mí como infectóloga lo primero que evalúo es si el paciente tiene factores de riesgo y qué comorbilidades tiene. Y por último, y no menos importante, es evaluar los rescates bacteriológicos.
antibióticos. Si ya se fue punzado y tenemos un germen para nosotros los infectólogos, para poder colaborar, es muy importante. ¿Por qué? Porque en base a esto vamos a saber, nosotros sabemos que el tiempo nos define lo que es el biofilm. El biofilm es lo que genera el proceso infeccioso, que son las capas de la bacteria que se van acumulando sobre este cuerpo extraño que es la prótesis. Dependiendo del tiempo de evolución, desde que se colocó la prótesis hasta que presentó los síntomas de este proceso, vamos a saber si tiene el biofilm o no. Entonces, nos va a cambiar mucho en qué tratamiento le vamos a ofrecer. Y el germen es porque vamos a saber si vamos a poder penetrar con los antibióticos o no. Entonces, como una guía práctica, este trabajo la verdad que está muy claro, muy conciso, se los recomiendo. Es un trabajo que lo que pone son los tópicos de una manera práctica. Y fíjense en este algoritmo, hoy la charla de hoy era definir un tiempo o dos tiempos. Es decir, ¿qué hago? ¿En quién uso un dos tiempos o un tiempo? Y fíjense que obviamente no voy a hablar de la infección aguda, sino de infección crónica. Y lo que hay que analizar en esto es justamente si voy a hacerle un tiempo o un dos tiempos. Y lo que dijo Gabriel es muy importante analizar. Primero, si tengo un paciente que es inmunocompetente, es un paciente viable hacerle un primer tiempo. Si es un paciente que tiene buen tejido de partes blandas y no hay pérdida de stock óseo, también puedo ofrecerle un primer tiempo. Si tengo identificado el microorganismo, es muy importante, y eso de identificado el microorganismo es por esto que está acá abajo, que para los infectólogos es muy importante, y para ustedes, para podernos ayudar en equipo, es definir si ese germen o esa bacteria que tenemos identificado es una bacteria que es sensible a antibióticos que penetren en ese biofilm o en esas capas que está ubicado la bacteria. Entonces tenemos que ver si es un estafilococo, si es sensible a los antibióticos que penetran en el biofilm, que son la rifampicina, las fluoroquinolonas, la aminociclina, son antibióticos que nosotros sabemos que tienen muy buena penetrancia. Entonces, yo tengo un paciente que tiene un germen en este perfil y que puedo utilizarlos en un recambio en el primer tiempo, es una posibilidad. Pero si tengo un germen o no tengo germen, o no tengo esa sensibilidad demostrada, es un riesgo someterlo a un paciente a un recambio en un tiempo. Y fíjense que si obviamente tengo una flora polimicrobiana o un germen resistente o un hongo, no voy a pensar en someterlo a un primer tiempo, a un recambio en un tiempo. Pero es muy importante determinar eso de los antibióticos. Y la segunda parte, que también es muy importante para pensar en un paciente, ofrecerle un primer tiempo, o sea, un recambio en un tiempo, es si voy a usar en el cemento el antibiótico, ver que mi bacteria sea sensible a ese antibiótico. Y eso es muy importante, porque en los pacientes que presentó hoy Gabriel, hay una de las pacientes que venía con un fallo que cuando se planteó el recambio se hizo en dos tiempos, pero cuando pusimos el segundo espaciador, pudimos ajustar con el antibiótico, y eso, que ponerle un antibiótico en el cemento que sea más efectivo, nos ayuda mucho a la posibilidad de mejorarle el resultado en esta decisión de hacerle un recambio en 1 o 2 tiempos. Y fíjense que en este gráfico, que es muy práctico, habla de que si yo no puedo obtener todas esas variables que yo les decía antes, inevitablemente voy a tener que ir a un segundo tiempo, y que es el paciente que tiene muchas comorbilidades, que no pude determinar el germen, o que no tiene un buen stock óseo, o es un paciente que está séptico o tiene una fístula. Entonces, ante la duda de yo no poder hacer un buen debridamiento y no poder manejar el proceso infeccioso, un segundo tiempo es una opción que debemos contemplar. Y esto habla de los tiempos, o sea que yo no me voy a detener hoy a decirles los tiempos, porque los tiempos quirúrgicos, los tiempos de tratamiento antibiótico son muy importantes, pero no excede a esta charla. Pero fíjense que en esto, que parece un gráfico de colores y que uno dice, bueno, todas estas líneas que me quieren decir,
lo importante de esto, y cuando ustedes ven el gráfico, que esto lo vamos a manejar nosotros, los infectólogos, la realidad es que lo que queremos demostrar, lo que se quiere mostrar acá es la importancia que tiene hacer un buen debridamiento y después hacer un buen uso del antibiótico. Entonces, el buen uso del antibiótico es usar antibióticos que penetren en el biofilm, que penetren en el lugar y de manera inicialmente intravenosa y posteriormente vía oral. Entonces, si yo hoy me pregunta Mariana, ¿puedo usar un tratamiento, puedo hacer un recambio en un tiempo, 2 tiempos? Una de las claves para mí es definir si yo tengo una bacteria que tengo buena opción endovenosa de antibióticos y buena opción vía oral. Entonces, realmente es muy importante, más allá de los tiempos, es usar el antibiótico adecuado. Entonces, para ir terminando, ¿qué factores afectan a la decisión de una revisión en un tiempo, en 2 tiempos? El paciente, lo que dijimos antes, paciente inmunodeprimido o no inmunodeprimido, la bacteriología, conocer el germen, el proceso local, lo que hablábamos de los tejidos, cómo están los tejidos, el stock óseo, la técnica, y acá hablo no solo de la técnica del cirujano. El cirujano experimentado, el que va a hacer el debridamiento, tiene que ser un debridamiento tipo oncológico, y tiene que ser un cirujano que sepa que si va a definir hacer un primer tiempo, que tiene que hacer un muy buen debridamiento. Y también, en condiciones técnicas, hablamos de lo que decíamos antes, que ustedes contaban sus experiencias en que tener un buen patólogo, tener un buen bacteriólogo, poder estar respondiendo en los tiempos de quirófano, porque cuando uno decide hacer un primer tiempo, que limpia, espera, cierra y espera los resultados para ver si lo hace, si no tengo un equipo especializado que está predispuesto, es muy difícil hacerlo, entonces ni pienso en hacer un primer tiempo, porque no voy a poder tener esas variables. Y posteriormente, ¿qué prótesis voy a utilizar? Si estoy en un medio público o privado, me va a cambiar a que muchas veces, si uno ve muchos casos de fallos de pacientes porque se pidió una prótesis de reemplazo y no pudieron conseguirla y tuvieron que esperar, entonces eso de tener acceso a una prótesis adecuada para hacer el recambio también es muy importante. Entonces, cuando uno habla de respuesta o de resultado, esto lo mostró Gabriel, los porcentajes son muy similares o casi similares, si bien en algunos lugares del mundo el 2 tiempos sigue siendo el método de oro, pero fíjense que el efectivo debridamiento quirúrgico es lo que elimina el biofilm, que es lo que hablábamos antes, que es lo que nosotros sabemos que perpetúa la infección. O sea que la mejor limpieza que puedan hacer es lo que va a hacer que a mí el antibiótico penetre y pueda actuar mejor. Entonces, realmente este es un concepto muy importante, que es que el primer antibiótico es el cirujano experimentado. O sea, para mí el mejor tratamiento lo voy a tener como infectóloga si mi cirujano reconoce que tiene un proceso infeccioso y reconoce que con un buen debridamiento vamos a tener un mejor resultado. Entonces, a veces, como decíamos antes, si tenemos que debridar o tenemos que hacer una revisión y otra, es muy importante tenerlo en cuenta. Esto, ¿por qué falla? Fíjense que sigue siendo, ¿por qué fallamos a pesar de haber elegido un primer y un segundo tiempo en estos pacientes? ¿Por qué fallan? Y fíjense que es muy variable. En el primer tiempo, cuando hicimos una revisión de un tiempo, encontramos que pueden fallar hasta en un 8 o un 10%, pero fíjense en esta revisión, el fracaso de las prótesis, tanto en primera y segunda etapa, o sea, haber usado cualquiera de las dos, fue hasta de un 25% a los 2 años, es altísimo. Entonces lo que habla acá es que muchas de estos que fallaron fue por un incorrecto o una mala decisión en el tiempo que eligieron y en el debridamiento. O sea que es muy importante, y vuelvo a repetir lo del debridamiento y una buena técnica quirúrgica del cirujano. O sea que yo estoy fortaleciendo el trabajo de ustedes y estoy diciendo que para que pueda tener un buen resultado, ustedes son fundamentales, así como en la colocación como en esto de resolver la complicación. Esto habla más de lo mismo, pero la verdad que esto es muy nuevo, un artículo muy nuevo, por eso les quise presentar de que para un primer tiempo, si el germen es un enterococo o un estreptococo, ya está como independiente del fallo. Entonces, si yo ya tengo que hay un enterococo, nunca voy a someterlo a un primer tiempo, una revisión en un tiempo, porque va a fallar. Por último, para decir cuál es el mejor método, realmente yo la conclusión que les quiero dejar es que los métodos
tanto el primero como el segundo, si usaba un dos tiempos, no son comparables porque son diferentes pacientes totalmente y la bacteriología es diferente. Los criterios de elección entre primer y segundo tiempo son totalmente distintos y no hay estudios que sean controlados, randomizados, son todos retrospectivos. Entonces hoy está en curso que sí es un estudio controlado, randomizado, que se llama INFOR, que estamos esperando que nos den los resultados de esto, así que el día de mañana yo creo que esto va a ser un poco más revelador porque vamos a tener mejores resultados sobre qué elegir o cuál es el mejor de los dos. Entonces, como conclusión, para evitar esas infecciones protésicas y esos dolores de cabeza que tenemos, lo importante es trabajar en equipo y hacer prevención. El manejo siempre multidisciplinario para tomar la decisión entre si voy a hacer un primero o un segundo tiempo, eso es muy importante y es un desafío aprender a trabajar en equipo para poder mejorar el resultado. Creo que hoy el concepto de que hoy una infectóloga esté hablando con ustedes, traumatólogos, y que nos predispongamos, ustedes se predispongan a escucharme a mí, y que Gabriel me presente como su equipo, realmente es un reflejo de que esto es trabajar en equipo y que es un desafío, de que yo muchas veces le digo, esto no está bien, o podemos salvar la prótesis, y la prótesis para mí no se puede salvar, y realmente es importante esto de trabajar juntos. Así que mi idea era contarles un poco cómo nos manejamos nosotros y bueno, gracias por haber prestado atención hasta el final y bueno, y si hay dudas, la verdad que estoy predispuesta a que me consulten. Así que muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mariana. La verdad que es muy interesante la exposición. Creo que estamos todos de acuerdo en mantener un equipo y yo creo que para la gente joven que nos está escuchando, yo creo que tiene que haber un total relacionamiento entre ortopedista e infectólogo, porque yo creo que ahí si no hay una conjunción de ideas o que no hay si hay una controversia en las opiniones de cada uno frente al paciente, lo único que hace es que el mismo empiece a desconfiar de lo que se le está haciendo. Muchas veces no hay un criterio uniforme, a lo mejor el infectólogo, el traumatólogo es la preferencia de uno y otro, y el infectólogo hace un comentario al paciente y también el traumatólogo un comentario diferente. Y ahí empieza ya el paciente a desconfiar de ambos. Eso he visto mucho. Muchas veces me vienen a consultar, yo soy la tercera opción. Y justamente el paciente consulta conmigo porque el traumatólogo le dijo una cosa, la infectóloga le dijo que opina todo lo contrario, y ahí empieza la desconfianza ya en el sistema. No sé si eso, claro, por eso es importante que si el ortopedista o la infectóloga que a lo mejor el paciente elige, si no están de acuerdo en sus criterios, yo creo que uno de los dos tiene que apartarse, porque si no lo único que hace es crear desconfianza al paciente. No sé si está de acuerdo usted, profesor Pacheco y profesor Martínez Lotti, en cuanto a eso, si les ha pasado eso. Está muteado. No sé si me entendió la pregunta. Cuando muchas veces he tenido la consulta de una paciente porque hay una diferencia de criterio entre el infectólogo y el traumatólogo cuando no se trabaja en criterio. Entonces, no sé si le ha pasado eso. A mí me ha pasado varias veces que... Es obvio que hoy, para nosotros es obvio que hoy no se puede trabajar si no es en equipo. Y es muy parecido al trabajo oncológico esto. Se parece mucho a los equipos oncológicos, los equipos que tratan las infecciones osteoarticulares. Se necesita incluso ayuda de médicos radiólogos para la evaluación, etc. O sea, hoy en realidad nadie puede trabajar aislado, y de ahí viene la fortaleza de tener un centro en el cual puedas tener todos los colegas alineados tratando de trabajar en conjunto. Eso se pasa por el mecanismo de hacer ateneos, y es el viejo mecanismo universitario el que tiene que realizarse a nivel de una clínica privada.
Por eso en el Uruguay nosotros somos bastante reacios a trabajar aislados. Trabajamos habitualmente en centros y no tenemos muchas cirugías particulares que no se producen todas en los centros en los cuales trabajamos. Y eso es por la forma de trabajar. Creo que se asemeja mucho, vuelvo a repetir, a lo oncológico, la parte infecciosa. Y tenía una pregunta, si después me permite, para hacerle al doctor Martínez. Por No sé supuesto. si puedo hacerla ahora. Sí, por supuesto, profesor. Son dos en una. La primera, ¿qué porcentaje de recambios de rodillas es hoy en un tiempo o en dos? Y la segunda es, ¿qué denominas o qué denominan ustedes en el primer tiempo, cuando hacen un recambio en un tiempo, en una rodilla infectada, qué denominan el debridamiento quirúrgico oncológico? Porque eso es algo muy poco tangible. Si bien cualquier cirujano puede entender que ¿qué quiere decir un debridamiento extenso? Sacar toda la sinovial, la profundidad, hasta dónde el esqueleto en el contacto con el cemento. ¿Qué diferencia tiene ese debridamiento que denominan oncológico con el debridamiento que hacen cuando ponen un espaciador, por ejemplo? Para ser prácticos, como cirujano, ¿qué diferencia tiene el debridamiento cuando vas a hacer una prótesis en un tiempo, en recambio, a cuando la vas a hacer en dos tiempos? ¿Se entiende probablemente la pregunta? Sí, se entiende perfecto la pregunta. Primero, la primera pregunta es que nuestro gol estándar es, sí, la rutina nuestra es hacerlo en dos tiempos. Es decir, hoy por hoy seguimos haciendo en dos tiempos la mayoría de cirugías, son muy pocas las que hacemos en un tiempo, estamos eligiendo el paciente en un tiempo, porque tanto yo como los infectólogos no estaban convencidos de esto de hacerlo en un tiempo. Entonces elegimos pacientes, muy pocos, y lo tengo contado con los dedos en la mano, los que tengo en un tiempo. El resto son todos en dos tiempos. Segunda pregunta. El debridamiento, quise decir un debridamiento amplio. El mismo que hacemos cuando hacemos en un tiempo, en dos tiempos, el mismo. Es decir, dirige oncológico para decir, hay que hacerlo bien hecho. Por supuesto, nosotros no hacemos desde el punto de vista oncológico, no es que vamos a cortar medio fémur para poner una prótesis como yo lo he visto hacer, que cuando vas a la endoclínica por ahí se llevan puesto el tercio distal del fémur para hacer en un tiempo. No, priorizamos el tocoso. Por eso seguimos siendo, cada vez hacemos tanto en dos tiempos, porque no hacemos la cirugía de endoclínica. La endoclínica vos vas y ves que hacen, le cortan supracondilia y se llevan puesto medio fémur. Nosotros en esos casos no hemos hecho nunca. Hago lo que hago siempre. Dije oncológico, a lo mejor me expresé mal, tenía que haber sido, en realidad quiere decir que hay que hacerlo, buscar tejido sangrante. Eso es lo que quise decir. Con respecto yo aprovecho que te tengo a Luis, que te quiero hacer una pregunta porque es un tema que a nosotros hoy lo queremos hacer. Yo leí mucho los trabajos sobre la congelación intraoperatoria, el recuento de leucocitos por campo y el trabajo que hicieron junto a la Universidad Austral. Entonces, era un poco claro, porque lo que dicen ustedes es que el límite de corte son 5 por campo por 400, creo que era, si no me equivoco. El trabajo que yo leí que hicieron ustedes del grupo del banco de prótesis. Y eso, el 4 estaba intermedio. Bueno, quiero que me expliquen un poco mejor cómo lo hacen, porque yo se lo explico a los patólogos de acá y muchos no me entienden. Entonces, les llevé los trabajos y tampoco, bueno, viste, hay que poner predisposición, como en todas estas cosas, ¿no es cierto? Que nos explique a todos cómo lo hacen. Lo que hacemos, no hacemos congelamiento. Lo que hacemos es un infiltrado lo que se hace es sacar tejido y pintarlo con eosina, hematocilina eosina, y medirlo el patólogo ve por campo cuántos leucocitos le aparecen en el campo. Se hizo un trabajo, se intentó hacer uno también en el banco de llegar a 3, en vez de 5, bajar el número a 3, y la conclusión que se llegó es que no había diferencias
en 3 a 5 y que nos quedamos al final con los 5 leucocitos, que es lo que se hablaba a nivel internacional. Lo que se hace no es un congelado, se hace un esparcido, se pinta con hematocilina y eosina y se buscan los leucocitos y se intenta ver cuántos leucocitos neutrófilos hay en determinado volumen de campo de ese tejido. Lo que le damos es tejido, como tú contaste, tratar de no usar el eléctrico para que no esté chamuscado el tejido, sacar sinovial. Habitualmente lo que hacemos es, después que se saca el cemento, se retira membrana sinovial y se manda membrana sinovial que queda ahí en el tejido fibroso a veces o sinovial al patólogo. Y se mandan por lo menos, no menos de 5 a 6 muestras de tejido para que el patólogo en ese momento en el intraoperatorio nos detenemos y esperamos que el patólogo nos habilite al que encuentra pocos leucocitos o ningún leucocito por campo. La idea es buscar, lo que yo decía, es que busquemos el pus que no vemos como con el ojo del cirujano, o sea, el pus microscópico, que es el número aumentado de leucocitos en cualquier tejido y fundamentalmente leucocitos de tipo neutrófilo. Es así como se hace. En realidad, ¿cómo lo hace el patólogo? Necesita llevar eso y un microscopio, es muy simple. Tenemos incluso en los recambios de prótesis que no sospechamos que sean infecciosos, también lo hacemos de rutina, en todos. O sea, no habilitaríamos poner una prótesis si encontráramos más de 5 leucocitos por campo. En el Uruguay es esa un poco la rutina que hay. No usamos PCR, pero no porque sea difícil o caro. Sí se usa mucho y en cadera, sobre todo los que hacen mucho cadera, usan las tirillas de diastasa, pero de las tirillas que tú mostraste, que son las mismas tirillas que se usan para el urocultivo, que son muy fáciles de obtener. Pero igual se siguen los recambios, eso es más para diagnóstico infeccioso, pero en los recambios nos basamos tanto en los de cadera como de rodilla, fundamentalmente en el despistaje de leucocitos, en la anatomía patológica. Es así como hacemos. No sé, no te puedo explicar mucho más porque no soy patólogo, ni sé identificar un leucocito de otro, así que no me pidas tanto. No lo sé, me olvidé. Probablemente cuando hice facultad sabía que era la diferencia entre un leucocito y mirándolo al microscopio, pero si ahora me lo mostrás, seguramente no me dé cuenta. Por ejemplo, vamos a la cuestión práctica. Vos vas a hacer una revisión, ya le pusiste un espaciador, vas a hacer la revisión de ese paciente. Mandás material, 6 muestras al patólogo. Si la muestra esa te dan más de 5 o 6 leucocitos por campo, le ponen un nuevo espaciador. Sí, se hace un reviramiento de vuelta y un nuevo espaciador, exacto. No lo habilitamos a ponerle la prótesis. Esa es la conducta habitual. Cuando tenemos ningún leucocito por campo, asumimos que tenemos poca infección o que por lo menos la infección está relativamente controlada y por lo tanto le ponemos la prótesis. Obviamente, cemento con antibiótico en el recambio es casi una obligación. Incluso en nuestro medio hay mucha gente que está usando cemento con antibióticos en las primarias también. Pero eso ya es puede ser un poco más discutido en nuestro medio. Pero en los recambios, aunque no sean infecciosos inclusive, se hacen cemento con antibiótico para fijar la prótesis. También si venimos de un implante, por ejemplo, de otro tipo de, por ejemplo, de un enfermo que tuvo una osteotomía y en ese mismo procedimiento se le retira un implante con tornillos, aunque no tenga ningún tipo de historia infecciosa esa osteosíntesis que tenía previa. También le usamos cemento con antibiótico, también usamos cemento con antibiótico en las primarias, en los enfermos que son inmunodeprimidos o que tienen factores de riesgo, como mostró la doctora. Hay toda una lista de enfermos que se usa eso, incluso en primarias, con cemento con antibiótico. E incluso creo que se ha usado de más el cemento con antibiótico en nuestro medio. El cemento que ya viene mezclado, no mezclamos nosotros el cemento con antibiótico, sí lo mezclamos, y ahí podríamos tener alguna dificultad en cuanto a la calidad del cementado, pero en la prótesis de rodilla
Viste que el cementado para nosotros es casi un cementado prefit, ponemos una pequeña lámina de cemento, no es lo mismo que la prótesis de cadera cementada. Y en los recambios o en los enfermos usamos a veces no solo el cemento mezclado con antibiótico que ya viene de la compañía, que son Congenta, sino que aumentamos la dosis de antibiótico, hay incluso disminuyendo probablemente las capacidades físicas del cemento, disminuyendo la capacidad física, y sabemos que alteramos las capacidades físicas del cemento, pero le aumentamos la cantidad, usando habitualmente, si podemos, siempre, por supuesto, antibióticos que sean termoestables, ¿no? que frente al calor del cemento logren estabilizarse, logren no desestabilizarse demasiado. Bueno, muchas gracias, Luis. Yo creo que lo de Luis es algo ejemplar, el lugar donde se trabaja, porque tienen centros totalmente que se van a derivar los pacientes a hacer esos implantes, cosa que no ocurre en nuestro país. Nosotros estamos tratando a través de nuestra sociedad de cadera y rodilla a nivel nacional de que llegara al ejemplo que es Uruguay, pero es muy difícil, hay muchos intereses creados, y vemos todavía que hay gente que pone una prótesis por mes, y entonces, claro, ahí tenemos también los problemas de los resultados y todo esto, ¿no? Le quería hacer una pregunta a la doctora Mariana, si tengo un minuto más, José. Sí, profesor, no hay problema. ¿Qué pasa con los pacientes obesos que estaba comentando? Cada vez tenemos más obesos. Los pacientes obesos, si nos aconsejaba a que los mandemos a hacer una cirugía bariátrica o este tipo de cirugía para bajar de peso, y cuánto tiempo después podíamos operarlo, ¿no? Esos pacientes, si hacían este tipo de cirugía, porque dicen que están desnutridos después. Exacto. Sí, no, en realidad el paciente que se sometió a ese tipo de cirugías en realidad queda con una desnutrición, y que la recomendación es que hay que esperar unos meses para que se recupere esta parte. O sea que en realidad es un paciente que tenemos que esperar los dosajes, o sea, ahí sería trabajar mano a mano con el clínico para que los valores que tenemos como parámetros, que son la transferrina, la albúmina, que son predictores de lo que es la pérdida de proteína de estos pacientes, se estabilicen. Entonces son meses que hay que esperar para colocar una prótesis después de una cirugía bariátrica como primera medida. O sea que en realidad hay muchos reportes de lo que es el índice de masa corporal, la cirugía bariátrica y cuánto esperar para colocarle una prótesis. La verdad que los reportes muestran mucho fallo en pacientes que se les colocó precozmente, en cuanto a lo que es la herida y la capacidad. En el postoperatorio mucho líquido y muy difícil la cicatrización, entonces son pacientes que ya, nosotros sabemos que las complicaciones tempranas en la herida son factores de riesgo para posterior infección de poner una herida que no cierra precozmente, sabemos que a la larga termina complicándose, así que eso sería lo recomendable. Está su micrófono ahí. Perfecto. Muchas gracias, Mariana. ¿Puedo hacer una pregunta, profesor Martínez Lotti? La punción que dijo antes del recambio ya del espaciador, ¿siempre hace esa punción? Lo digo pensando que ya es un paciente, como dijo usted, ya psicológicamente está afectado, ya tuvo cirugía. Le hacemos una punción, porque a veces eso puede traer también problemas psicológicos en el paciente. ¿Es necesario? Bueno, la punción, en realidad, en la rodilla es mucho más sencillo que en la cadera, ¿no? Porque en la rodilla es de muy fácil acceso para hacer una punción, pero lo mismo la recomendamos solamente cuando sospechamos que persiste la infección. Es decir, hacemos una punción si sospechamos que persiste la infección. ¿Y cómo sospechamos? Bueno, por el aspecto clínico y por la persistencia elevada o que no descienden la eritro y las reactantes, ¿no? La eritro y la PCR. Si no, no lo hacemos. Hacemos solamente en caso de sospecha. Bueno, un poco siguiendo la guía del Consenso de Filadelfia. Yo creo que, como yo siempre digo acá, que como nosotros cuando estudiábamos medicina teníamos el Ramos Vértiz, hoy teníamos que tener de la Biblia el Consenso de Filadelfia, ¿no?
y tenerlo ahí y leerlo continuamente. Yo le decía a los residentes lo tienen que saber de memoria. Así que, bueno, es un poco lo que hoy tenemos. Tenemos una guía y seguimos esta guía. Y un poco la experiencia también nos va ayudando. Perfecto. Y aprovechando que está la doctora Mariana Delantic, en una punción seca, yo sé que en general los traumatólogos nada de agregar 10 cc de suelo fisiológico y después aspirar. Generalmente el traumatólogo no quiere eso. Pero sí el infectólogo. A veces los infectólogos quieren que se le tire un poquito de suelo fisiológico, o en el caso cuando llevamos para una punción ecográfica que va a otro instituto, el experto en imágenes generalmente quiere tirar un poco de suelo fisiológico y aspirar. Doctora Mariana, ¿qué opina sobre eso? Sobre en una punción seca tirar un poco de suelo fisiológico para absorber, para aspirar. Bien, no, en realidad no hay ninguna recomendación al contrario, de hacerlo de seca que pase a ser con líquido, porque estamos haciendo de afuera hacia adentro una intervención y la verdad que no, eso se usó en algún momento, pero la verdad es que no está recomendado, y punzar algo que no tenemos la seguridad de que hay líquido, la verdad que tampoco creo que sea la mejor práctica. Pensando en un proceso infeccioso en la rodilla, que como decíamos antes, en la rodilla la verdad que la diferencia de la cadera es que rápidamente nos denota que hay un signo inflamatorio, y el líquido es algo que está muy al acceso para poder hacer una punción. Entonces punzar una articulación que no tiene líquido y ponernos otro líquido, la verdad que no está recomendado. Nosotros no lo hacemos y la verdad que no está recomendado. Ya. Disculpe, ¿la alfa-defensina ya hay en Argentina? Para el dosaje de alfa-defensina. ¿Hay en Argentina ya? Porque hace 2 años creo que no había todavía. No, lo en algún trabajo, pero en el contexto de la investigación. Nosotros no tenemos acceso, y no en los trabajos de investigación hubo algunos reportes, pero me parece que fue más dentro de un trabajo, o sea que no. Perfecto. Es una promesa para el dictamen y las recomendaciones. Perfecto. Y doctor Martínez Lotti, disculpe, la iodopovidona, porque mencionó una parte que hacía lavado con iodopovidona. Me acuerdo que hace 2 años el doctor Sierra de la Clínica Mayo dijo que ellos hacían lavado con iodopovidona, pero yo tenía una iodopovidona que era estéril, que estaba preparado para eso. Y me acuerdo que creo que el doctor, uno de los médicos que había expuesto en Argentina, dijo que en Argentina no había todavía la iodopovidona estéril y que hay que usar con cuidado con el uso de lo que ustedes tienen ahí. Hoy en día hay en Argentina la iodopovidona estéril. ¿En Uruguay hay? No, el que dijo que no era Guillermo Rodríguez San Martín. Yo estaba en esa reunión. Así mismo. Sí, me acuerdo perfectamente, y hablamos justamente, y siempre hablamos del mismo tema. Lo mismo se dice que la agua oxigenada no está estéril, y durante mucho tiempo hemos lavado con agua oxigenada, con povidona. No, yo creo que el frasco tiene que ser un frasco nuevo. Usamos frasco nuevo del iodopovidona, inclusive mandamos a cultivar esa iodopovidona, porque yo después de esa charla que seguramente tuvimos juntos, me quedó la duda, entonces mandé a cultivar la iodopovidona, frasco nuevo, y no me daba germen. Nosotros lavamos con iodopovidona, suero 3 veces, con abundante suero. En realidad me ha ido bien con eso, ¿viste? Y bueno, el equipo que gana no se cambia. Yo vengo del fútbol, el equipo que gana no lo cambio. Entonces sigo así. Ya. Y profesor, usted, profesor Francescoli, en una prótesis, porque en fractura expuesta sí hacemos lavado con la solución polaca, que es suero y iodopovidona, pero en una prótesis, en un recambio protésico, ¿tienen la iodopovidona estéril o directamente no la usan, profesor Francescoli? Perdón, no, nosotros no usamos fundamentalmente suero fisiológico. Tratamos de no usar ningún coadyuvante inflamatorio. Si bien el consenso existe, también hay retractores de utilizarlo, porque no deja de ser alguna solución, no solo porque no esté estéril, sino por el hecho de
de que está frente a tejidos que puede producir algún tipo de irritación o inflamación del tejido. Entonces, preferimos hacer un lavado, como decía, un debridamiento, creo que es el cirujano el debridamiento y el lavado abundante, y en las expuestas lo mismo. Hoy una fractura expuesta la lavamos con suero en forma abundante, suero fisiológico, no suero de lavado, suero fisiológico, en forma abundante, y no usamos, yo habitualmente no uso ningún coadyuvante, ni povidona ni ningún otro. Perfecto. No sé, algo que quieren recalcar, profesor Francescoli, si quiere recalcar algo en cuanto a lo que habló la doctora Belantic y el profesor Martínez Lotti. ¿Yo? Sí, algo quiere agregar o... No, perfecto. No, me parece, yo comparto, te digo más, y en realidad hoy llegar al 2% de infección o 3%, la única forma es hacer lo que dijo la doctora con toda la evaluación preoperatoria. Si no, es imposible llegar al 2% o 3% de infección en el primer año. Vas a tener muchísimo más. Y uno de los trabajos, nosotros hicimos algún trabajo de eso, hay un trabajo que hicimos, pero está publicado en alguna revista americana, y que hace tiempo, ya fue como en el 2012 o 2011, en el cual mostrábamos que si ustedes estudian el score de comorbilidades de cirugía general, 3 comorbilidades, un paciente que tenga 3 comorbilidades, o sea, por ejemplo, que tenga una obesidad, aunque sea tipo 1, un hipertenso y alguna otra enfermedad, cualquiera de esas 3, que tenga 3, nosotros encontramos que hasta un 33% de esos enfermos se infectaban, un tercio de ellos, en vez del 2%. O sea, pasás a un porcentaje que se dispara cuando el enfermo tiene comorbilidades, y muchas comorbilidades, como mostró la doctora, no son fáciles de recuperarse, son como comorbilidades que las va a seguir teniendo. Podés disminuirlas, podés mejorarlas, pero las va a seguir teniendo. Entonces, la elección, creo que lo más recomendable de la charla, digo todas, pero me parece muy importante, es la elección correcta del paciente. Y es así, yo me acuerdo, y termino con un chiste si querés, Capailo. Yo me acuerdo un colega brasilero, que no voy a decir el nombre, que todos lo conocen, pero no quiero dejarlo pegado, que él decía que los cirujanos son como las mariposas. ¿Qué quiere decir que son como las mariposas?, le pregunté yo. Cuando sos chico, sos como un gusano que anda con todas las cosas que andan mal, te arrastrás por el piso. En cambio, cuando te pones viejo, te transformás en mariposa y operás los no complicados. Bueno, esa es mi recomendación, operar los enfermos que tengan menos riesgo. Los que tienen más riesgo, dejáselos para otro. Ese es un poco el ejemplo que me decía del cirujano tipo mariposa. A medida que avanzás en la edad, en vez de empezar a agarrarte los enfermos más complejos, lo ideal sería agarrarse lo más simple. Y eso es parte de la elección del paciente. Realmente es así, profesor. Siempre le digo a los residentes, yo empecé a mejorar mis resultados cuando aprendí a seleccionar mis pacientes. Claro. Sí. Claro. Y realmente es un gusto hablar de realidades más o menos parecidas, ¿verdad? Usted, profesor Francesco, le hace 4 o 5 años, creo que fue en Rosario, justamente usted me dijo que es bueno juntarse con la gente de Argentina, Brasil, porque realmente como somos países que no tenemos una gran población, nunca vamos a tener la estadística que tiene la gente, nuestro colega en Argentina o en Brasil, ¿verdad? Por eso que es importante sumar lo nuestro a la realidad de la gente que opera mucho. Claro que usted, profesor, en Uruguay prácticamente agarran todo Uruguay, si bien son pocos, agarran prácticamente todas las estadísticas de Uruguay porque tienen un banco de prótesis y realmente está mucho mejor organizado. Y realmente nosotros tenemos ese problema, a pesar de que ser chico es lo que dijo el profesor Martínez Lotti, hay muchos intereses de por medio, es difícil unificar algún criterio o algo, hay muchas cosas que son muy largas para discutir y bueno, ojalá algún día podamos, la invitación acá de Paraguay está reunirnos, hablar un poquito de realidades, aparte de ciencia en sí, hablar un poquito de realidades, porque eso es importante. Juntar las opiniones, independientemente de lo científico, de las cirugías, de las patologías, ver un poquito en qué estado estamos educacional, de
experiencias, y siempre es importante compartir eso, sobre todo la gente que estamos encargados de la docencia, ¿verdad? Y bueno, por mi parte, quiero agradecer las charlas brillantes del profesor Martínez Lotti y de la doctora Mariana Delantín. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por dedicarnos su tiempo. Acá de Paraguay le estamos muy agradecidos. Profesor Francesco, es siempre un gusto porque usted siempre se presta a todas nuestras charlas. Y bueno, Enrique Moya, que nos está escuchando probablemente, nuestro coordinador general, nuestro líder científico, Enrique. Bueno, José, estuve muy atento y la verdad es que siempre se aprende mucho de las personas que profundizan en el conocimiento de la patología, ¿no? Así que les agradezco enormemente haber participado y habernos aclarado tantos temas de estos pacientes tan difíciles, ¿no? Muchísimas gracias a todos los participantes y bueno, nos veremos próximamente, espero, en alguna otra reunión. Gracias, bueno, muchas gracias a todos y creo que todos hemos aprendido cuestiones tácticas para nuestro desarrollo profesional diario. Sí, encantado, agradecerles a ustedes la oportunidad de estar con los amigos, que nos conocemos de hace muchos años, probablemente con el doctor Martínez y contigo, así que encantado. Y queda pendiente lo que dijiste al principio, la invitación en cuanto la pandemia disminuya. En Uruguay estamos muy bien ahora con la pandemia, estamos mejorando rápidamente. Van a mejorar ustedes también rápidamente, si Dios quiere. Así que para el año próximo quedará pendiente esa famosa reunión que quedó colgada porque el COVID nos postergó 2 años todas nuestras vidas. Y los estaremos esperando en Montevideo para tratar de hacer estas reuniones, pero un poco más en forma presencial, que siempre es muy importante la presencia de los amigos. Así que un abrazo grande. Ahora, gracias por prestar atención y bueno, la verdad que me un gusto haber estado participando en esta charla, la verdad que es muy interesante. Bueno, y espero también verlos más adelante. En algún momento esta pandemia para nosotros fue un gran cambio, así que imagínense los infectólogos lo que fue la pandemia, así que tratamos de acompañar y bueno, y esperamos también que se resuelva. Así que espero que sigan muy bien. Gracias, doctora. Gracias al equipo nuestro, al doctor Morela, al doctor Hernán Servía, doctora Amarilla, que son el soporte de nuestro grupo. Muchas gracias.